Cuando nosotros hablamos de mortalidad materna asociada a choque hemorrágico, el choque hemorrágico o la hemorragia relacionada al parto es una de las primeras causas de mortalidad o morbilidad materna. Hasta hace unos años en el Perú se consideraba la primera causa, después pasó a ser la segunda causa y vamos en el camino a probablemente que sea la tercera causa, puesto que la sepsis está pasando a ser la segunda causa de mortalidad materna. Y no deja de tener importancia porque está dentro del grupo de las tres primeras causas que producen muerte materna en nuestro país. Y es obligación nuestra conocer el tema. Muy bien, cuando nosotros hablamos de shock hemorrágico o de mortalidad materna, en realidad, primero, fíjense ustedes que la mortalidad materna relacionada a ese tema, en el mundo dice la OMS que mueren aproximadamente 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Y es así que cuando nosotros hablamos de mortalidad materna, generalmente hablamos de causas directas y causas indirectas. En este caso estamos hablando de causas directas asociadas al embarazo. La mortalidad materna es mayor en las zonas rurales y en las comunidades más pobres. Y eso tiene mayor relevancia con nuestro país, que tiene una disparidad en la parte de lo que es estado socioeconómico. Si nosotros nos ponemos a ver en el mapa de nuestro país, vemos que nuestro país, que es tan diverso, no solamente en geografía, sino también en estatus socioeconómico. Tenemos lugares mucho más pobres, incluso en Lima, que es donde se suceden en números absolutos la mayor cantidad de muertes, ¿no es cierto? Si nos ponemos a pensar en San Juan del Lurigancho, por ejemplo, y de repente Miraflores, vamos a ver las extremas diferencias que hay entre lo que es acceso a salud y lo que es atención a salud, a este grupo de pacientes. Y esto se refleja en este punto: un 99% de la mortalidad materna corresponde a los países en desarrollo. Fíjense ustedes, en países en desarrollo solamente se presenta 1% de la mortalidad mundial. Los países más pobres, como el nuestro, que pretende, por lo menos en los últimos años, tratar de salir del subdesarrollo, seguimos perteneciendo a este grupo, a ese 99% donde la mortalidad materna sigue siendo muy alta y tiene que ver con la inequidad, básicamente. Fíjense ustedes, en comparación con otras mujeres, las jóvenes adolescentes corren mayor riesgo de complicaciones y muerte a consecuencia del embarazo, y eso es también una realidad nuestra. Nosotros hicimos un estudio descriptivo en la maternidad de Lima y encontramos que casi un tercio de la población que nosotros atendemos en la unidad de cuidados intensivos corresponde a pacientes adolescentes. Las pacientes adolescentes que aún no han completado su maduración reproductiva y encima entran a un proceso de embarazo, obviamente van a tener mayores complicaciones. Además, si a eso ustedes le agregan que es una paciente probablemente que esté relacionado a abuso sexual y en otros casos a desconocimiento y a falta de conocimiento respecto a las atenciones del embarazo, van a tener toda la gama de complicaciones que nosotros vemos en estos grupos de pacientes, empezando por aborto y terminando en complicaciones asociadas al periparto. Fíjense ustedes que la atención especializada antes, durante y después del parto puede salvarle la vida a las embarazadas y a los recién nacidos. Y esta es una verdad inescrutable. Cuanto más capacitados estemos nosotros en identificar a pacientes de riesgo, en identificar a pacientes que tienen algún tipo de morbilidad, en identificar a aquellas pacientes que tienen diagnósticos no muy claros de sepsis, de hemorragias, probablemente vamos a estar mejor capacitados para darles una mejor atención y obviamente reducir nuestras tasas de mortalidad materna. Y también mortalidad neonatal, porque obviamente está asociado. Fíjense ustedes, la mortalidad materna mundial se ha reducido en alrededor del 44% entre el 90 y el 2015. Esos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, esa reducción aún es insuficiente. Debemos seguir bregando más, poniendo más esfuerzo en tratar de que se reduzca aún más esas tasas de mortalidad, que como vamos a ver en gráficos posteriores es obviamente evidente en nuestro país. La meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es reducir la razón de mortalidad materna mundial a menos de 70 por 100.000 nacidos vivos entre el año 2016 y el 2030, que es el nuevo objetivo de la Organización Mundial de la Salud para estos casos.
Cuando hablamos de riesgo de morir en relación al embarazo, fíjense ustedes, en el África la probabilidad de morir es 1/13, es decir, de cada 13 pacientes muere una. En América Latina, esa razón es una paciente por cada 70 embarazos. Y en Europa, fíjense ustedes qué tan diferente es, que probablemente sea la tasa a la cual nosotros aspiramos a tener en algún momento. Una paciente muere por cada 3.200 pacientes. Esta realidad de Europa comparada de América Latina dista bastante. Esta es la unidad de cuidados intensivos maternos, para quien no la conocen. Está ubicada en el tercer piso del edificio Perú-Japón, llamado así porque la construcción fue una donación del gobierno japonés. Terminó su construcción el año 2000, el 2001 empezó su funcionamiento, y en el tercer piso compartimos ambientes con la unidad de UCI neonatal, ¿no es cierto? Tenemos capacidad para atender a 8 pacientes, 2 de ellas infectadas en ambientes que no se ven acá en la foto, y como ven ustedes acá, podemos atender hasta 5 pacientes en esta área, donde se atienden generalmente complicaciones asociadas a los trastornos hipertensivos del embarazo. Esta foto es un poco antigua, es de la época de la crisis de la epidemia del H1N1, donde tuvimos que obviamente ampliar nuestra capacidad operativa para dar atención hasta 8 pacientes en la UCI. El día de hoy nosotros damos atención a 10 pacientes, dividido en 2 unidades de cuidados intensivos. Tenemos la unidad de cuidados intensivos 1, que es esta, y la unidad de cuidados intensivos 2, que brinda atención a la morbilidad materna en el edificio Perú Alemán. Fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos de mortalidad materna y vemos un poco la descripción estadística de la mortalidad en nuestro país, vemos esta es nuestra realidad. Es cierto que a través de los años hemos ido descendiendo en tasas de mortalidad que cada vez han sido menores, pero fíjense ustedes, cuando hablamos de la mortalidad materna, solamente en este año, estamos a la semana 28, me parece, semana 28, que es el último dato, ¿ok? Tenemos 190 muertos, 190 muertes maternas en el año de nuestro país. Y si ustedes comparan con el 2018, el año 2018 a las 28 semanas también teníamos 190 muertos. Por lo tanto, si seguimos la proyección, probablemente terminemos en el mejor de los casos, igual que el año pasado. Nosotros esperamos que sea menos, pero probablemente vamos a estar igual que el año pasado, que estuvimos en 366 muertes maternas en un año. Esto es lo que debemos revertir nosotros. Debemos tratar de que esta mortalidad materna, por lo menos como objetivo primario en nuestro país, debe ser la mitad de lo que tenemos ahora. ¿Okay? Estamos alrededor de 70 de razón de mortalidad materna. El objetivo sería llegar por lo menos a 35 o 30. Y las estrategias que debemos nosotros ejecutar para bajar la mortalidad materna es el objetivo de este grupo en este curso precisamente, de que ustedes tengan estrategias e instrumentos que les permitan identificar tempranamente su grupo de pacientes, porque como van a ver, sobre todo en la mamá, en la mujer gestante, es a veces un poco difícil determinar con efectividad una sepsis obstétrica o una hemorragia obstétrica que a veces incluso permanece oculta.